Cuando usted se planea hacer un viaje o va a ir a algún lado a visitar un familiar o algo quizás más, o sea, importante como, vamos a decir, hacerse una meta sobre su vida, qué va a estudiar, o, si se- o no solo eso, sino quizás si va a tener hijos, algunos ya el nombre antes que nazca le pusieron el nombre, otros a dónde va a estudiar, la carrera, incluso ya le buscan novia, ni siquiera ha nacido. Se ponen cosas porque son cosas importantes, dicen ellos. O sea, entonces ya antes que eso ellos ya están premeditando las cosas que van a hacer. Ahora en la vida cristiana muchas de estas personas ni siquiera se ponen un plan, vamos a decir, leer la Biblia en tantos meses o cuánto avancé en las cosas, ni siquiera, y mucho menos como el día de hoy que tenemos que ver, planear a ver a algo, a otros hermanos, o expandir el Evangelio, retirar algún fruto, pero para las otras cosas mundanas sí. En el día de hoy los invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Romano. Voy a empezar del versículo 8 al versículo 15 y voy a hablar que Pablo, él tenía motivos para ir a visitar a los hermanos de Roma. Él tenía por lo menos 7 motivos que yo voy a tocar por arriba. Por supuesto que no voy a poder hablar a grande escala en todo porque voy a ir un poquito por arriba. Voy a tocar algunos nomás. Le voy a dar énfasis a algunos. Uno de ellos era hacer la voluntad de Dios en el versículo 10. En el versículo 11 tenía un anhelo, un amor por ver a los hermanos. Ahora también él quería comunicarle un don especial, que voy a hablar de ese punto, sí voy a hablar. Otro punto, el 4, Pablo y los hermanos, ellos querían, Pablo tenía ser confortados con la palabra, algún don. El 5, que se iba a hablar también un poco, él quería tener algún fruto en Roma. Voy a hablar cuál es el Roma. El 6, pagar las deudas que debía hacia Cristo porque él se sentía contristado, ese amor. El 7, quería anunciar el Evangelio. Como vemos, y podría dar muchas cosas más, como dar gracias por ello y anhelarlo a verlo, pero Pablo tenía motivo, y fíjese que él tenía cosas, no es que muchas veces decimos vamos a visitar un familiar, vamos a hacer esto, pero ni siquiera uno tiene meta de orar por ello o predicar el evangelio. Pablo, en su necesidad, que no tenía tiempo mucho, pero él ya tenía programado, si ustedes ven ahí, yo voy a empezar por el versículo 8, que dice, doy gracias Doy gracias a Dios, dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, voy a empezar en esa parte, que daba gracia a Dios. Entonces vemos que Pablo hace una acción de gracia. Primeramente dice, yo doy gracia a Dios. El deseo de visitar Pablo a los hermanos de Roma. Él daba gracias primeramente al Padre o a Dios por, vamos a decir, las acciones de gracia o las peticiones. Sabemos que se hacen por medio de quién. Hay un solo mediador. ¿Quién es? Mediante Jesucristo. Bueno, Pablo empieza eso, dándole gracia por medio mediante el Señor Jesucristo. Una acción de gracia se llama esta. Ahora, fíjese que dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Con respecto a todos, dice, vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, esta fe que se divulga por todo el mundo, quiero que entienda que Roma era como la metrópolis del mundo, era como un lugar, vamos a decir, de la Argentina, que cuando sucede en esa parte de la Argentina, los demás que están alrededor se enteran, porque todo el mundo, no todo el mundo se enteraba, ya sabemos, ¿no? Sería como una hiperbole. Todo el mundo vino a mi cumpleaños. No, todo el mundo no vino. Es una forma de decir, una hiperbole, de agrandar la fe, porque no todos sabían. Pero Pablo decía, nosotros nos enteramos de esa fe de ustedes. Nos enteramos, yo doy gracia, doy una acción de gracia. En 1 Tesalonicenses 1.8 era algo conocido de Pablo, dice lo mismo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que vosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Entonces, Pablo, fíjese que hasta estando lejos se enteraba. Hay muchas personas que se enteran en otros países, en otro lado, lo que hacemos nosotros. ¿La gente se entera de lo que haces vos? ¿De lo que hacen ustedes? ¿De vuestra fe? ¿La gente ve el cambio? ¿Y vuestra fe o la fe de ustedes, de lo que ustedes creen, empiezan a hablar la gente? Es divulgada esta persona, algo así, y por todo el mundo. Fíjate que a esta persona parece que algo le pasó, no es la comanda. ¿Está pasando eso? Pablo dice, yo doy gracia. ¿Por qué? Porque veo ahora como Juan, primera de Juan, que es lo segunda de Juan, dice, que él veía, hijitos míos,
veía cómo ellos estaban creciendo. Entonces, fíjese que la fe no es muerta, es visible para las personas. Y Pablo le estaba dando gracias doy porque la gente está viendo esto, es visible. La fe no es para esconderla, es algo visible, es una luz, no se esconde, entonces es visible. La gente hablaba de vuestra fe, y hasta de lejos, somos una luz, somos como un algo que brilla. Acá en Mar del Plata hay un lugar que se llama un faro. Bueno, el faro, nosotros sería como un faro de la gracia de Dios, que iluminamos a gente que anda en la oscuridad. Entonces debemos ser así, faros vivientes, luces vivientes que andamos. Entonces es eso, somos cartas vivientes también, la gente nos ve nuestra conducta. Y Pablo agradecía eso. Bueno, voy a ir por arriba un poquito para hablar un poco de eso, de lo que Pablo decía, que daba acción de gracia. Primero agradezco, dice Pablo, estoy contentísimo de que la gente está hablando los cambios que hay, incluso desde lejos. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Otra vez las oraciones. Bueno, acá vamos a hablar por partecito, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. Bueno, fíjese, ¿en quién sirvo? La palabra sirvo, quizás pues nosotros no la entendemos, o quizás pensamos que es un esclavo, alguien que está sirviendo. Bueno, ya habíamos visto que Pablo hablaba un poco de eso. Sirvo, la palabra es latreuo en el griego. ¿Qué quiere? Eso tiene una connotación de un servicio, pero de un servicio, vamos a decir, de adorar, de un servicio religioso, de servicio en el altar, de servicio para Dios. ¿Se puede entender lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, versículo 9. ¿A dónde le sirve Pablo? Yo veo mucha gente que sirve. Acá en muchas iglesias, en muchos lados sirven. Van, cantan, hablan, sirven. ¿Pero a dónde le sirven? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. ¿A dónde quiere que le sirven? Pablo dice acá, porque testigo me es Dios, ¿a quién sirvo? En actividades religiosas, en los cultos. Lunes, martes, miércoles, jueves. Hago muchas cosas. No. Le sirvo en mi espíritu, no, le sirvo en mi mente, le sirvo en mi hombre interior, le sirvo en mi corazón, porque Dios quiere en mi mente, en mi corazón, todo mi ser. Puedes hacer muchas actividades, hacer todo lo que quieras, pero si tu corazón y tu espíritu no pertenecen al Señor, estás sirviéndole en vano, porque es un Dios vivo, Él es espíritu, y quiere que le sirvan los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y Pablo lo entendía bien esto. Yo le sirvo, ¿por qué? Porque él decía en otra parte, en Romanos 7:12, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Entonces en el hombre interior, la mente, en el espíritu, yo me deleito, ¿ok? Que con la palabra de Dios. Mateo 4:10, acuérdese cuando es confrontado el Señor Jesucristo con Satanás, que lo viene a probar, el Señor le responde, dice, vete Satanás, porque escrito tal, al Señor tu Dios adorarás, dice ahí, ¿no? Y a Él solo servirás, la misma palabra del latreuo, de servir. Ahora, Pablo tenía bien eso, en Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿dónde quiere que le sirvamos nosotros? En raciocinio. Dios no quiere que seamos sentimentales, Dios quiere que estemos despiertos para Dios. Estemos despiertos con la mente y le estemos sirviendo. Satanás quiere que le hagas obras, que hagas activismo religioso, que vayas para allá. Pablo no, decía, yo le sirvo en mi espíritu. En Esdras 7:10 ya vemos que Esdras se había dedicado ya, se había apartado, y él dice en Esdras 7:10, yo que Esdras había dedicado su corazón, decía él, y Esdras había dedicado su corazón, ¿a qué? A estudiar la ley del Señor, no solo a estudiarla, sino a practicarla y después a enseñarla. Son tres cosas. Si usted quiere servir en el Espíritu al Señor, primero debe tener el corazón, el Señor, el corazón en su mente, servirle en corazón con la mente, aprender la palabra del Señor, porque la palabra del Señor que es espíritu. Pablo sabía. Vamos si nos situamos en la época de Pablo y Señor Jesucristo. Había muchos fariseos, había muchas actividades religiosas. Entonces, todos le servían, pero ¿qué? Por su boca solamente le decían Señor, pero su corazón
está lejos de mí. Pablo decía, no, yo le sirvo en mi espíritu. ¿A dónde le servía? En el Evangelio. Hay otro ejemplo, sí, Daniel 1.8 dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Entonces vemos que muchos de los siervos de Dios, tanto Edra, Daniel, ellos se proponían ¿dónde? En su mente y en su corazón, porque Dios quiere que le entreguemos su corazón, su espíritu, nuestro espíritu, todo. Entonces los siervos verdaderos le servimos, o sea, con una sincera devoción. O sea, el corazón, como estaba leyendo al principio, estaba leyendo que podemos entrar con una conciencia, el corazón purificado, pero esto no es porque nosotros lo tenemos, sino porque es un resultado de la regeneración, lo que Dios ha hecho y ha puesto dentro de nosotros. Mismo Pablo, cuando hablaba a Timoteo también, él hablaba de que le servía con una conciencia con una conciencia limpia, con una conciencia purificada. Le hablaba a Timoteo en segunda de Timoteo. Entonces vemos que Dios quiere que le sirvan de esa forma. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de hablar, no puedo hacer estas cosas, no me conozco. Pero fíjese que Pablo, que decía que le servía en el Espíritu a Dios, pero fíjese en qué le servía. En el Evangelio de su Hijo, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para él era importante el ministerio de los ministerios más grande. ¿Cuál era él? Predicar el Evangelio. No importa si sabes predicar algo, no sé teología sistemática, no sé teología del pacto. El Evangelio es el principal llamamiento que tenemos nosotros. Y ahí le podés servir. Después lo otro, Dios puso otros maestros. Pero el Evangelio, traer personas a Cristo. Y Pablo hablaba un poco de eso. A ver si me da el versículo 10 para hablar. Dice así, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, Pablo quería ir a visitarlos a ellos. Bueno, quería ir a visitarlos. Y él siempre estaba orando. Él estaba orando. Fíjese que Pablo, antes de hacer las cosas, él buscaba la voluntad de Dios. La palabra dice, hijo mío, no te guíes por tu propio entendimiento. Entonces, debemos orar. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 6:10 nos enseñó así, que al orar debemos pedir, Padre nuestro que está haciendo, que hágase su voluntad. En otra parte aparece como el Señor estaba orando y dice, quítame esta copa, pero que se haga tu voluntad, si no. Entonces el Señor también nos mostró un modelo. Podemos orar, pero pedir siempre que se haga esa voluntad. Pablo, cuando estaba por viajar, no dice voy a viajar porque quiero viajar y voy a pasar unas vacaciones con los hermanos que están allá, a tomar unos mates y a pasarla bien. Él no podía, pero él voy a orar si es la voluntad de Dios. La palabra voluntad en el griego es telema, T-H-E-L-E-M-A, telema. Que aparece, o sea, es el deseo de Dios, o lo que quiere hacer de Dios de nosotros. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios? Por eso debemos conocer las Escrituras y orar y pedir a Él de acuerdo a la voluntad, telema. Entonces, si es la voluntad de Dios, yo voy a viajar a esas personas para ir, pero tengo un fin, predicar la palabra de Dios, orar por ellos, a ver si puedo ganar un alma. Para eso nosotros estamos acá. En Efesios 6, versículos 6 y 7, aunque no aparece la palabra telema ahí, pero la palabra aparece eunoia, dice así, no para ser visto como los que quieren ser vistos, sino para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y a los hombres. Fíjese que Pablo también, entonces para servir, incluso todo lo que hacía, tanto el comamos como bebamos, incluso predicar la palabra de Dios, él oraba a ver si voy para allá o no voy para allá, pero siempre la idea era andar en el Espíritu, servirle al Señor en el Espíritu, pero tratar de buscar hacer la voluntad del Padre. Entonces eso es, todo lo que se mueve sobre la soberanía, todas las circunstancias, y uno estar pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre, de sí eso. Entonces hasta acá voy a hablar esta parte y ahora voy a seguir en la otra parte. Entonces lo que quedó, que Pablo él le servía en el Espíritu, o sea, esa palabra, lo vuelvo a repetir, se traduce en un servicio religioso, en un culto, en una adoración. Ahora Dios quiere que le sirvamos, pero ¿qué? Si no entendieron, lo vuelvo a repetir de nuevo. En el Espíritu, en nuestra mente. Porque
este es el templo. Después podemos hacer muchas actividades religiosas, como yo veo acá, que están construyendo, no sé, como una torre hasta allá arriba, como la de Babel, parece. ¿Eh? Y están sirviendo, pero este es el templo. De nada sirve hacer trabajar ahí y después van y viven como quieren. No es así. Y todo lo que les servimos, como Pablo decía, es por un resultado que ella ha hecho en nosotros. Y traté de buscar la voluntad de Dios. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el don espiritual y del versículo 11 al versículo 15.